Bien, vamos a seguir. Vamos con la parte hidrostática. Seguramente algo ya vieron. La hidrostática es la que estudia, la rama de la hidráulica estudia los fluidos en reposo, ¿ok? Acá no vamos a, o sea, hidráulica, esto lo van a ver de vuelta en hidráulica general. No solamente van a ver esta parte hidrostática, que la van a pasar muy rápido, porque van a ir a la parte de hidrodinámica, que es más compleja, que es los líquidos en movimiento. Acá nosotros vamos a ver la carga estática. La vamos a asimilar con una carga distribuida y ese va a ser lo que vamos a tomar de la hidráulica para jugar un poco con nuestros ejercicios y ver qué ocurre con las cargas distribuidas. Bien, acá la hidráulica o la hidrostática tiene dos principios, que es que el de Pascal, que dice que la presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente de pared indeformable se transmite por igual a todos los puntos del líquido y las paredes de dicho recipiente. Lo que está diciendo acá, lo de Pascal, es que todos los puntos sobre que tengan una misma altura de agua, tienen la misma presión. Por ejemplo, van acá, este estanque. Si el punto A, ¿cuál es la presión del punto A? La presión del punto A la vamos a definir como la presión P0 del ambiente más el ρ por G, que sería el ρ es el peso específico del líquido, por G por la gravedad. Nosotros directamente no usamos ρ por G, sino le ponemos gamma, que ya le damos el gamma, lo que llamamos gamma, por la altura, ¿no? Por la profundidad. Obviamente nosotros decimos que la presión externa o la ambiental es cero, o no es cero, sino decimos es relativamente, para nosotros la presión ambiental es cero. Entonces, directamente, relativamente ya nos olvidamos de la presión de la atmósfera. Así que directamente nos queda que la presión en el punto A es gamma por H, siendo gamma el peso. Acá dice peso específico, me suena medio raro eso. Pues sería la densidad. Esto es medio raro acá. Bueno, nosotros, por ejemplo, el agua, nosotros decimos tiene un gamma, un peso unitario de 1 tonelada por metro cúbico. O sea que un metro cúbico, un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, como vimos en el pallet, pero lleno de agua, eso pesa 1 tonelada o 10 kilonewton. ¿Ok? Por ende, si nosotros esa altura H es 1 metro, la presión en el punto A es de 1 tonelada por metro cuadrado o 10 kilonewton por metro cuadrado. Bien. Lo que va a pasar es que todos los puntos que estén a la misma profundidad van a tener la misma presión. Eso es lo que nos dice Pascal. Después hay otro principio, que es de Arquímedes, que es más conocido. Dice que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba, que es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Bien, nosotros ahora después vamos a ver dónde se aplica ese principio, cómo se ve. Entonces nosotros tenemos que, obviamente, cuando arranca el pelo de agua, la presión es nula, porque dijimos que nosotros tomamos que la presión atmosférica o la presión del ambiente es cero, es el cero, no es que es cero, es el cero. Porque como que estamos todos en el ambiente, entonces se suele tomar como la presión que tenemos atmosférica como un cero. Es una cuestión de relación relativa. Bien, veamos el empuje o la presión ejercida sobre las paredes, sobre los tabiques, sobre los costados. Obviamente, a medida que yo me mueva en la profundidad, la presión va a ir subiendo.
va a llegar un máximo, obviamente, porque no tengo más profundidad que esto, que la profundidad total, que la llamamos H total, y ahí la presión en la profundidad total va a ser gamma por H. ¿Ok? Entonces podemos decir que tenemos una ecuación simplificada acá de la presión con respecto a un eje Z, que mide la profundidad, y el 0 está en el pelo de agua. Tenemos la función de presión respecto de Z, es gamma del agua o del líquido por la profundidad Z. Eso que lo mismo ocurre en ambas paredes, en la izquierda y a la derecha. Lo que está ocurriendo en el fondo, fíjense que los puntos que pertenecen al fondo están todos a la misma profundidad. Por lo tanto, abajo lo que voy a tener va a ser una carga de una presión sobre el fondo que va a ser igual a gamma por H. Porque todos los puntos, y va a ser constante, porque todos los puntos tienen la misma profundidad. Este gamma por H, ¿se acuerdan en los pallets cuando vimos el peso unitario por la altura? Es muy parecido. Esto lo que está representando, esta carga distribuida en el fondo, es el peso del agua. Y lo que está representando las cargas lineales distribuidas en los laterales es el empuje del agua. ¿Ok? Hay lugares que a todo se le llama empuje. En realidad es todo empuje, en los laterales y en el fondo. Pero fíjense que lo del fondo tiene que ver con el peso, con la gravedad. Bien. Teniendo este concepto, vamos a ver un ejercicio de hidrostática y aplicación en carga distribuida. Fíjense, tenemos un cubo de 2 por 2 por 2, de 2 metros, ¿no? Ahí lo vemos. En la pileta que vimos anterior, lo sumergimos hasta 2 metros de profundidad y lo soldamos o lo atamos o lo pegamos con algún pegamento a la pared. ¿Ok? Obviamente, si uno sumerge esto, hay que agarrarlo con algo, porque esto por Arquímedes te lo lleva para arriba. O sea, si no, sabemos lo que es jugar en una pileta, si metes una pelota en la pileta, cuanto más lo lleve más abajo, siempre vas a, o más abajo no, cuando empieces a hundirla, vas a sentir la presión de Arquímedes, ¿no? De ese volumen de agua. Entonces lo tenemos que adosar, lo adosamos a las paredes de algún pegamento súper especial para agua. Entonces lo que vamos a querer hacer es encontrar el empuje ejercido por el agua sobre el cubo en sí. Imagínense, hay una representación en 3D, el cubo tiene 6 caras en total, pero 5 están expuestas al agua, ¿no? Y la otra está expuesta, está en contacto con la pared. Bien, lo primero que hacemos es el diagrama de presiones. El diagrama de presiones no depende del objeto que esté dentro del agua, no depende de otra cosa que no sea solamente de la profundidad. Ahí vemos que la función P de Z, gamma por Z, ese es el diagrama de presiones. Lo que me dice son la variación de presiones en función de la profundidad. Bien. Ahora, ¿por qué hago esto? Es bastante sencillo, pero... Aguántame un segundo, me están mandando unos WhatsApp. Ahí va. Me saltan todos los cartelitos y me molesto. Quizá ustedes no lo ven, pero a mí. Bien. Tenemos el diagrama de presiones, como les decía, ¿no? Que es independiente, solamente depende del estanque y obviamente el valor extremo, el del fondo, va a ser la profundidad total por el gamma del agua, que en este caso es de 10 kilonewton por metro cúbico. ¿Para qué sirve el diagrama de presiones? Y lo que me va a permitir a mí es encontrar cualquier punto y saber cuál es su presión. Agarro un punto y sé cuál es su presión.
Bien, a mí lo que me interesan son los puntos que están sobre el cubito, que son estos. Y fijémonos que los dos de abajo están a una profundidad de 4 metros, por lo tanto es 4 por 10, 40. La presión que tienen los puntos de acá abajo son de 40, y los que tienen la presión de los puntos que están acá arriba son de 20 kilonewton, o sea, 2 por 10. En cambio, en esta pared lo que yo voy a tener va a ser una variación, vamos a pasar de 20 a 40. Ok. Ahora, yendo más en detalle, acá pasamos a la carga superficial, carga sobre superficie. Bien. Fíjense, arriba yo tengo todos los puntos, tienen una presión de 20 kilonewton por metro cuadrado. La carga superficial es una carga superficial constante sobre la cara superior. Lo mismo va a pasar con la cara inferior. Va a ser una carga superficial constante. En este caso va a ser de 40 y arriba va a ser de 20. En cambio, fíjense, todos los puntos que tiene la cara superior, inclusive esta arista, van a tener la misma presión. Entonces, acá la presión va a valer 20 kilonewton, que es la misma que vale acá arriba, y lo mismo va a pasar con la cara inferior. Todos los puntos de la cara inferior van a tener la misma presión y esta arista inclusive. Por lo tanto, acá abajo voy a tener mis 40 kilonewton por metro cuadrado, que es lo mismo que lo que tenemos sobre la cara inferior. Obviamente pasamos de 20 a 40, hay una variación lineal de que me queda tipo un trapecio, ¿no? ¿Qué pasa? En las caras laterales va a ocurrir lo mismo a este trapecio. ¿Pero por qué no los dibujo? Porque no me interesa. ¿Por qué? Porque tanto de un lateral o del otro, la carga va a ser igual. Y en compensación no me va a servir en nada. Salvo que a mí me interese estudiar la cara lateral, una cara lateral. Pero en lo global, lo que voy a tener en la izquierda o la derecha va a ser lo mismo. Bien. Borrar todos. Ahora, tenemos carga superficial, lo que voy a hacer va a ser una carga lineal. O sea, lo que voy a hacer, fíjense que acá marqué el eje, yo tengo una simetría de este cubo. Entonces, me hago una rebanada, vengo con un cuchillo virtual y corto todo por el centro, por la simetría, y me voy a pasar a un problema como, a un problema plano. Para pasar yo de esto, la superficial, a estas lineales, este es el diagrama sobre este eje de simetría. ¿Qué tuve que hacer? ¿Por cuánto tengo que multiplicar las QS para... ¿Por qué? Por la arista. Claro, por el ancho, que en este caso dijimos que era de 2 metros. Entonces esta de 20, QS de 20 por 2 metros de ancho, para llevarlo a la línea central, pasa a 40. Esta de 20 pasa a 40. La de acá abajo de 40 por ancho de 2 metros. Para pasarla al lineal pasa 80, 80. Una vez que yo tengo mis cargas lineales, lo que voy a hacer va a ser aplicar lo que vimos antes. Obviamente, arriba es 40 por 2, resultante 80. Abajo, 80 por 2, resultante 160. Acá al costado, nosotros tenemos este trapecio, 40, 80. La resultante lo puedo dividir a esto como un rectángulo de 40 por 2, resultante parcial 80, y un triángulo de 2 por 40 también, por la diferencia esta es 80-40. Entonces, la resultante de este triángulo es 2 por 40, 80 dividido 2, 40, resultante parcial. 40 más 80 me da 120. La posición, planteo Variñón,
respecto a un eje por acá, por ejemplo, y me da que la posición respecto al fondo me da 0,89. La posición en este sentido es en la mitad, porque son rectángulos. Entonces yo ya puedo reducir mi sistema a donde se cruzan las dos direcciones, y ahí voy a tener un punto de aplicación de la resultante total sobre el cubo, del líquido sobre el cubo. Fíjense que si yo hago la composición de la resultante horizontal más la suma de las verticales, que me da la resultante vertical 80, si hago la composición me da que la resultante es 144 y forma un ángulo de 33 grados con la horizontal. Y bueno, acá se termina, el problema era encontrar la resultante. Ahora, fíjense, la resultante vertical me dio 80 kilonewton para arriba. Ahí se ve lo que es Arquímedes. Fíjense, porque yo hago un volumen de 2 por 2 por 2, sería 2 por 2, 4 por 2, 8 metros cúbicos. Por el volumen de agua desplazado, estamos desplazando agua, entonces 8 metros cúbicos por 10 kilonewton por metro cúbico, eso me da 80 para arriba. O sea, si yo meto un cubo de 2 por 2 por 2 y lo hundo 2 metros, como vimos hasta ahora, me va, o lo que sea, lo hundo, el esfuerzo que me va a hacer hacia arriba por Arquímedes va a ser de 80 kilonewton. ¿Ok? Fíjense que son fuerzas muy grandes. ¿Lo notan a eso? El agua, hay que tenerle mucho respeto al agua. En las estructuras civiles, principalmente, el agua es una de las principales fuerzas o cargas a las cuales hay que tenerle mucho respeto, porque si hay agua, es mucha la presión, es mucha la carga, y sabes que siempre está. Porque, a ver, puede ser que estén dimensionando una estructura, un salón de fiesta. Bueno, tenés una supercarga porque puede haber mucha gente, pero generalmente se da en pocas oportunidades que se llene a pleno el lugar, quizás. En cambio, si en una estructura va a haber agua, vos sabés que si hay un caso que va a haber agua, la carga va a ser plena. Y hay que tener mucho cuidado con el agua. Fíjense que si vos hundís un cubo de 2 por 2 por 2 en el agua, te hace 8 toneladas para arriba. Imagínense que cuántos de ustedes tendrían que colgarse en un tubo de 2 por 2 un cubo de 2 por 2 para hundirlo. Por este mismo principio los barcos flotan, ¿no? Porque es un gran volumen, imagínense la carga que le está haciendo para arriba para que el barco flote. Si no, estaríamos en un grave problema. Bien, vamos a ver carga distribuida sobre curvas ahora. Vamos a ver este de aplicación mecánica, civil, y yo mi parte ya terminó, y después van a ver unos ejercicios con los chicos. Bien, volvemos a la tubería. Fíjense, acá voy a hacer una salvedad. El problema es el siguiente. Tengo un tubo, una tubería de 30 centímetros de diámetro interior, que transporta un gas a presión, 150 bares, que es más o menos 1,5 kilonewton por centímetro cuadrado. Dice, calcular la fuerza a la cual está sometida la pared de la tubería debido a la presión de gas. Fíjense, acá yo veo una sección de la tubería a la izquierda, veo la presión. La presión siempre es perpendicular a la superficie, es algo que no dije anterior. La presión de agua, sea cualquier objeto que vos metas en el agua, siempre la presión es perpendicular a la superficie. ¿Okay? En los gases también, acá la presión es perpendicular a la superficie. Como acá se ve esta PI, va a ser una carga distribuida superficial sobre las paredes internas del tubo. Cuestión que acá me dan el diámetro interior. ¿Por qué no lo había espesado? Porque no estamos en una materia de dimensionamiento, pero obviamente el espesor va a ser lo que nosotros nos va a definir si aguanta o no esto. Lo que trata el problema es encontrar las fuerzas en las paredes. Entonces lo que hacemos es cortamos por la mitad, porque es un problema simétrico,
Y fíjense, las paredes van a estar sometidas a esfuerzo de tracción, se van a estirar, o sea, como que se va a inflar esto o se va a comprimir, pero siempre en la dirección del eje, ¿no? Entonces, mi tarea va a ser encontrar estas fuerzas, que no va a ser otra cosa que encontrar la resultante de la carga distribuida sobre las paredes del tubo, que me va a dar esta resultante única, R, y la divido sobre 2, porque en este caso son fuerzas paralelas y centradas, y cada fuerza que voy a tener sobre las paredes del tubo va a ser esta I. Ese va a ser el problema. Para eso, no solamente voy a tomar la hipótesis de dividir esto en 2 y poner en evidencia las fuerzas internas I, sino también voy a tomar una rebanada del problema, un dz, porque esta cañería es infinitamente, podemos considerar como que es bastante, puede ser bastante larga. Entonces nosotros vamos a analizar el problema por una rebanada. Entonces lo que nosotros usamos es una rebanada y la partimos a la mitad. Hacemos una media caña y rebanada. Fíjense una cosa. La presión ya dijimos que era 15 kilonewton. Acá hay un error. No me acuerdo, hay que chequear esto. Pero presión 1,5 kilonewton centímetro cuadrado o 15 kilonewton centímetro cuadrado. Creo que me suena más a esto, es el bar. Ahora lo chequeamos, pero acá vieron que hay una diferencia. Bueno, vamos a los números. Lo que vamos a plantear va a ser un elemento de área que va a ser, por ejemplo, a ver, un color que se denote. Yo tomo un elemento de área acá, ¿no? Pongo, obviamente, mi eje de referencia. Y, fíjense, este DS, que acá llaman DS, diferencial de arco, ¿por quién? Por DZ, que es la rebanada. O sea, imagínense que acá yo tengo, saliendo acá, tengo un cuadradito que tiene una curvita, ¿no? Que está sobre la cara interior del tubo. Entonces yo tengo un DS por DZ. Ese es mi diferencial de área. Pero mi DS es una curva. Y esa curva yo la puedo relacionar con el radio y el diferencial de ángulo. Entonces, si yo sé el diferencial de ángulo y sé el radio, yo sé que el radio por diferencial de ángulo es igual a DS. Entonces, en definitiva, mi diferencial de área me queda R por diferencial de ángulo por DZ. Diferencial sería de profundidad o de rebanada. Entonces, mi empuje elemental, el empuje que se hace sobre este diferencial, no va a ser otra cosa que la presión sobre esa área. PI por diferencial de F. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahora? Yo tengo mi diferencial de empuje, mi empuje diferencial en esta área elegida, que es este diferencial de empuje. Como obviamente yo tengo un cierto ángulo, alfa, medido desde la vertical en este caso, yo puedo descomponer este diferencial de empuje en una componente horizontal y una componente vertical. Obviamente, ¿con qué? Con las relaciones trigonométricas. Hago el diferencial de empuje por el seno, me da la componente horizontal, y por el coseno me da la componente vertical. Ahora, es 1,5, profe. Bueno, genial. Entonces vale esto. No me acordaba de eso. Bien. PX, ahora lo que yo tengo son los diferenciales de empuje. Ahora, por ejemplo, yo me voy con el PX, con este, y lo que voy a hacer es integrarlo en el arco de circunferencia. ¿Ok? ¿Entre qué? Como acá yo estoy tomando esta referencia que la saqué de un libro, acá
el alfa varía entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Ok? Por eso los límites de la integral es entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿De quién? Del diferencial de x, me lo traigo acá, resuelvo mi integral y vamos a llegar a que px, o sea, la resultante horizontal de empuje, es 0. Y es lógico. ¿Por qué ocurre eso? Porque fíjense, yo tengo, para este diferencial de presión, yo voy a tener uno asimétrico acá, que va a ser asimétrico en cuestión de diferenciales horizontales. Es el mismo. Lo que va a cambiar va a ser el que va a ser igual también el diferencial de vertical. Pero fíjense que el horizontal son de signos contrarios. Y siempre para un punto que tengo a la derecha, voy a tener su simétrico en la izquierda. Entonces, si sumo todos los puntos, me va a dar 0. Y es lógico, porque si esto no daría 0, significa que algo se estaría moviendo en horizontal. Es como que sería algo físicamente imposible, ¿no? Porque si vos cargas, es como si vos tenés un tubo, lo llenás de gas a presión y el tubo empieza a flamear. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Eso generalmente no es lo que ocurre. Bien, en cambio para el diferencial vertical lo que tengo que hacer es lo mismo, integral, pero integrar el diferencial de PI, el vertical. Hago la misma ecuación, pero ahora integro el diferencial de PI, y voy a llegar a este resultado. Se lo dejo a ustedes para que lo chequeen. Llego a que la resultante, o PI, ¿no?, es igual a 2R por diferencial de Z por la presión. Menos 2R porque por una cuestión de ¿cómo se llama? Del sistema de referencia elegido. En este caso es este, perdón. Había dicho que era para arriba, ligue para abajo. Entonces, fíjense, llego que la PI, la resultante en Y, o la resultante total, porque en X vale 0, es 2R por diferencial de Z por la presión. Y fíjense una cosa, ¿qué es eso? 2R es esta distancia. La presión, obviamente, es única en todas las direcciones. ¿Y de Z qué es? La profundidad. Entonces, resulta que para media caña podemos asimilar o pasar esta carga distribuida sobre una curva, la podemos simplificar con una carga constante aplicada sobre el diámetro. Entonces, si tienen un caso como este, en vez de plantear todas las ecuaciones, directamente dicen, bueno, el empuje total de esta fuerza de presión es 2dr o diámetro por la presión por el diferencial de profundidad, que en este caso es un diferencial, pero puede ser una cierta longitud, y ahí obtengo directamente la resultante. Obviamente acá, si yo a este diferencial de Z, que es de profundidad, lo paso dividiendo, lo que voy a obtener es resultante por longitud. Resultante por longitud es esto también una fuerza distribuida en función de longitud de cañería. Fíjense que yo hago 2 por 30 centímetros de diámetro. Acá hay un error también, porque yo puse 30 centímetros. Acá tendría que ser 15. Hay unos errores de cuenta. Después lo voy a chequear, pero esto sería radio, porque 2 por radio. O una de dos, ponemos 15 acá o ponemos 30 y sacamos este 2. Entonces sería 30 por 1,5, esto tendría que dar 60. No, 45. Esto sería 45, Darío. Obviamente que si yo tengo la resultante y tengo I más I, o sea, 2 veces I, la fuerza que voy a tener sobre las paredes va a ser esta R dividido 2, o sea, 22. Me va a dar 22,5. Después corrijo esta filmina. No sabía que tenía este error. Fernando, una consulta. Sí.
Quiere decir que si te dan un cuarto de circunferencia, puedes tomarlo como el radio directamente. Claro, si a vos te dan un cuarto de circunferencia, aguanta un segundito, ahí te contesto. Sí, si te dan un cuarto de circunferencia, va a haber algún ejercicio, lo que terminás haciendo es, Tengo que hacer el radio por la presión, claro, digamos. te queda una carga distribuida en esta dirección y otra en esta. Y es el radio, claro. Es la proyección. La proyección. Ah, pero me quedan dos, digamos, Te a queda una diferencia horizontal y de una esta. vertical, claro. Sí, sí. Si no, te podrías tomar la resultante, que sería algo así, diagonal, pero generalmente se divide en dos, en la horizontal y la vertical. Pero lo podrías hacer también. Pero ahí, acá tendrías que calcular esta distancia, ¿no? La cuerda. No sería sobre el radio, ¿se entiende? No, sí, Sobre sí, sí, la sí, sí. proyección que querés calcular. Listo, genial. Buenísimo. Bien, y para terminar mi parte voy a hablar de la otra, voy a ir un poquito rápido. Esto está en el campo, hay un montón de ejercicios resueltos por integral en el campus, los invito a que trabajen con esos, lo vayan viendo, están buenos, pueden trabajar en MATCAD, hay algunos que están resueltos en MATCAD. Hay algunos que son medios compli como este de entender, pero a no tenerle miedo, hagan sus cuentas y el concepto es el mismo. Lo que pasa es que a veces lo vemos rebuscado o el que preparó el apunte lo hizo medio rebuscado, como en este caso. Pero ahora lo vamos a ver con un toque más claridad, por lo menos para un punto de vista mío. Acá vemos una presa de arco. El mismo concepto que vimos al principio de esto de la carga del agua sobre una represa horizontal, como puede ser la que vamos a ver con Nico. Acá es una represa de arco. Estas represas generalmente se ven en lugares rocosos. ¿Por qué? Porque esta represa, fíjense que tiene un espesor dentro de todo fino, parece ser fina, y lo que necesita es tener unas grandes fuerzas como vimos recién, esta es la estas sí, que me va a dar muy grandes, necesito tomarlas con algo, y con ese algo, si yo lo hago en una tierra blandita, se la lleva puesta, como vimos que el agua tiene mucho power, y es es la influencia del empuje. Entonces yo necesito unas muy buenas conexiones en los extremos para que este arco funcione en sí. Bien, ahora, fíjense, acá se ven las tomas de agua para la generación eléctrica. Este es más, se ve mejor, acá las tomas donde sale el agua, o sea, toma agua de acá, tiene las turbinas por acá, y sale después la agüita por acá abajo, y genera energía eléctrica. Además se ve acá todo el sistema eléctrico para la transmisión, acá también, fíjense. Esta sí o sí está generando eléctrica, la otra no lo podría asegurar. Bien, esto es una represa de arco. Hay muy pocas acá en Argentina, pero las hay. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, vamos a ver cómo aplican las fuerzas distribuidas acá, una vez vista esta presa de arco. Acá hay un modelo matemático de lo que vimos recién. Es un arco, acá lo simplificamos como una mitad de circunferencia. Ponemos nuestros ejes de referencia, tenemos un nivel de agua, que es el que nos va a generar el empuje. Este empuje o estas presiones siguen siendo las mismas de manera triangular, que dependen de la profundidad del empuje, o sea, gamma por H, por la profundidad. En este caso I, porque I lo ponen para abajo. ¿Ok? Obviamente, matemáticamente definimos a esta represa de arco como una semicircunferencia, para que sea más simple los cálculos. De vuelta, lo que hacemos es trabajar con un diferencial de S, que no es otra cosa que diferencial de ángulo por el radio, y a ese diferencial de S le aplicamos el empuje
o en el caso que vimos anterior era la presión, acá vamos a aplicar el diferencial de el empuje, o la presión de agua, y nos va a dar el diferencial de empuje sobre el diferencial de S, lo vamos a descomponer en Z y en X, y vamos a integrar. O sea, es el mismo procedimiento que vimos anterior. Lo que tiene que acá, la presión no es constante como en el caño. Acá la presión es variable de acuerdo a la profundidad. Entonces, fíjense. Nosotros vamos a tomar de vuelta una rebanada de estudio, que va a ser una rebanada en esta vista vertical, se ve una rebanada que está a una cierta profundidad I. Esa rebanada tiene un ancho diferencial I. Esa rebanada es la que estoy representando acá. Bien. Entonces, de vuelta, tengo la presión hidrostática, que depende de la profundidad I. Es gamma por la profundidad I. Área del elemento de superficie, el diferencial de F, dijimos que el diferencial de F va a ser el diferencial de arco de S por el diferencial de I. Diferencial de arco por diferencial de I. Pero el diferencial de arco es igual a el radio por el diferencial de ángulo. Entonces me queda que el elemento de área o diferencial de F es radio por diferencial de arco o de ángulo diferencial de I. El diferencial de empuje no va a ser otra cosa que va a ser la presión a esta profundidad I por el diferencial de área. Entonces nos queda la presión en I por el diferencial de área. La presión en I no es otra cosa que gamma por I por el diferencial de área, que era R por diferencial de θ por diferencial de I. Una vez que yo tengo este empuje elemental, lo que hago es dividirlo de vuelta en una horizontal y una vertical para mejorar el estudio. Y de vuelta, fíjense que acá, para el diferencial de X, de empuje, vamos a tener siempre el asimétrico. Por lo tanto, vamos a ver que el empuje horizontal en esta represa curva va a ser 0. Si ustedes le dejo para que hagan las cuentas. En cambio, si yo integro el diferencial de Z, en este caso, integro el diferencial de Z entre 0 y pi, en este caso entre 0 y pi, vamos a encontrar que el diferencial de empuje, o digo, el empuje, disculpen, lo que vamos a encontrar es el empuje a esta rebanada, ¿no? Y después nos va a quedar integrar en la otra dirección, en la dirección de H, para encontrar el empuje total. Nosotros, si hacemos la integral del diferencial de empuje en Z, lo que encontramos es el diferencial de empuje en esta rebanada, en esta rebanada que estoy haciendo. Pero después yo tengo que integrar en la altura. Y en este caso, en la altura es variable, porque tengo una presión hidrostática. Entonces, después, para encontrar el empuje total, tengo que integrar este diferencial de empuje de rebanada en la altura H. Y acá, ojo, que depende de la variable I. Cuestión que resuelven y van a encontrar que el empuje le va a quedar que es igual a... En este caso acá puede falta simplificar, pero si ustedes simplifican, le queda este 2 con este 2, R por gamma por H al cuadrado. Este es la expresión del empuje total. Y fíjense que no es otra cosa que el volumen de la proyección. Si ustedes proyectan, hacen una pared plana acá y calculan el empuje sobre esta pared plana, que de ancho 2R, ¿cómo es el empuje? Y es un triángulo o un paralelepípedo triangular. Entonces, altura H por la presión en el fondo, que es H por gamma,
Entonces te queda H por gamma por el ancho, que es 2R, dividido 2. Entonces lo que te termina dando es gamma por H al cuadrado por R, que es el volumen de este paralelepípedo triangular. Ahora, para la posición del empuje, ustedes pueden plantear variñón de vuelta, hacen el empuje, la posición del empuje siempre respecto al 0, el empuje total ya lo encontraron, lo que le tienen que encontrar es la posición del empuje, y ahora plantean la misma ecuación que hicieron acá, pero le agregan por I, porque es un empuje diferencial. Y lo que van a encontrar si resuelven esta ecuación es que la profundidad del empuje es 2/3 de H, que no es otra cosa que ya vimos que era la posición del empuje en una carga triangular. ¿Ok? Entonces, un problema complejo a simple vista termina siendo tan simple como esto. Bien. Bueno, yo terminé mi parte. Ahora vienen los chicos. ¿Alguna tiene alguna consulta de lo que expliqué? ¿Alguna consulta? Unas cositas porque hubo varias personas que preguntaron nada, cosas de MathCAD esta semana y algunos más que lo estuvieron descargando. Em, ya hay cosas que explicó Nico la semana pasada y Alma. Em, bien, lo primero que tengo que hacer para cualquier problema es definir todos los datos que tengo, que ya conozco, ¿sí? Y para eso uso el operador definición. Todo lo que está acá arriba, ¿sí? Que ustedes sacan el operador acá. em, Al lado dice, entre paréntesis, digamos, el atajo con el teclado. Entonces, ustedes hacen el Shift y la tecla de los dos puntos, les va a tirar el operador definición. Y pueden definir valores numéricos con las unidades que correspondan y también expresiones que involucren cosas que ya definimos. Y otra cosa es que MATLAB trabaja, o sea, si yo defino algo y lo quiero usar más arriba, no me lo va a reconocer, ¿sí? ¿Ven? Ahí me deja de reconocer esta ZA porque está definida en este renglón y esta expresión está más arriba. Bien, después, cuando ustedes vayan a escribir los trabajos prácticos y tienen que estar bien presentados para entregarlos, pueden usar este operador igual a, que en el teclado es control y la tecla igual. Y lo que yo escriba con esto no me va a afectar las cosas que yo escriba más abajo, ¿sí? Yo si vuelvo a escribir acá abajo U sub S de Z, por ejemplo, no lo reconoce, es como si no hubiera definido nada, porque no definí nada. Y otra cosa que hace es trabajar con funciones. Entonces, si yo defino una función B paréntesis Z, que sería una función B de Z, y uso el operador definición, si después más abajo escribo B, por ejemplo, de 5 metros, me va a dar me va a devolver la función evaluada. Hace más cosas con funciones, pero esta materia no sé si la vamos a usar, pero está bueno si lo quieren ir investigando. La integral que usamos para calcular el empuje está acá en operadores, esta parte de integral, también está el atajo para el teclado, y tienen que definir los límites, siempre con las unidades. Adentro podemos escribir la función a integrar y también permite modificar en qué variable la vamos a integrar. Y después lo que me pareció que hubo algunos, Disculpa, lo que más José. preguntaron. Sí, A ver un poquito más arriba. sí, Claro, vos la función QS no la definiste, claro. claro, Claro, pues vos BZ la tenés, que es Z menos 2, ¿no? claro. Y si vos definís QS, ahí directamente en la integral del empuje podrían poner QS por B de Z, ¿no? QS de Z por B
B de Claro, Z. Entonces, mm, vamos a definir claro, eso lo esto. tendrías que definir ahí. Directamente Bien, poner la definición, gamma por Z, y ahí podrías sí, poner, claro, QS por DZ por B de Z. exacto, sí. Ahí. Y ahí hace el cálculo automático. ¿Eso que está leyendo? Sí, 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 como el relojito. Quizás de esa manera se ve más claro qué estamos haciendo. Obviamente Sí, después lo otro eh, es algo que uno lo puede hacer a mano, pero esto creo que ahí se ve bien claro que estás multiplicando el QS, digamos, el diferencial de carga por el ancho, ¿no? exacto. Em, sí, obvio, y como después hay que repetirlo, em, tipo acá adentro también se puede poner lo mismo. Em, uy, esto, ahí está. Bien. Bueno, y para resolver la ecuación, acá adentro es lo mismo que acá, o sea, este paréntesis es... perdón, me escribí. Em, para resolver esta ecuación, bueno, tal vez haya más formas, yo uso estas dos. Puedo usar la evaluación simbólica, ¿sí? Acá habiendo escrito la ecuación del teorema de Variñón, ¿no? Dentro de esta ecuación conozco E, ya lo definí acá arriba, y esto acá adentro es una integral que también está definida. Mm, bueno, esto no, ahí no sé qué es. Bueno, lo tendría que investigar, pero... em, si yo uso este operador de evaluación simbólica, acá arriba va a venir vacío. En esta expresión la única variable que no conozco es el z de la resultante o el z de E. Entonces, acá arriba escribo sol y la variable que quiero encontrar. Si tengo más ecuaciones, lo puedo plantear como un vector, ¿sí? O sea, un vector en que cada componente es una ecuación, y acá escribo todas las variables que quiero encontrar, y esto acá me debería tirar el valor de el z del empuje. Esto me lo ha así escrito medio feo, y si lo doy igual, me lo va a tirar con las unidades que corresponden. Em, y si no, la otra opción es el bloque de resolución, que ya vimos la semana pasada. Lo que va en los valores de prueba es definir un valor, digamos, que adivino, que sería un 1 o un 0 con las unidades, de las incógnitas que quiero encontrar. Todo lo demás acá adentro ya está definido arriba. Eh, y acá abajo en el solver pongo la función find, eh, que me da como resultado lo que yo pido dentro del paréntesis, la variable str. Y si yo acá quiero seguir usando esta variable, la voy a tener que definir, ¿sí? Acá me dio 4,125 metros, pero si yo escribo z sub e, no lo reconoce. Entonces lo que puedo hacer es copiarlo, eh, tipo definirlo, y ahí sí me va a funcionar. Y si no, si lo hago con el bloque de resolución, puedo definir acá adentro em, un operador definición, y ahí sí me va a dar el z sub r. Bueno, ahí está. Em, bien, y bueno, después para plantear el equilibrio es lo mismo con el bloque de resolución. Em, todo lo que ya conozco, por ejemplo, la sumatoria de momentos de A yo la quiero igual a 0, entonces la defino más arriba, y el z sub f es la posición de f que ya estaba en el enunciado, también la defino más arriba. Eh, y si escribo todo como corresponde dentro del bloque de resolución, me va a dar el valor de f
que necesitaba. Nada, esto se lo subo como archivo de Matcat y si después si quieren bajarlo y ir probando, pueden hacerlo. Bien, una última cosa que vamos a ver qué pasa cuando la compuerta está inclinada. Bien, cuando la compuerta está inclinada, lo que va a pasar es, bueno, el empuje sigue siendo perpendicular a la superficie en la que lo queremos calcular. Esto está sacado del apunte que está en el campus, pues si lo quieren mirar. Pero básicamente lo que dice es, o sea, en cada punto el empuje sigue sigue estando relacionado con la presión, que se relaciona con la profundidad. Pero acá digamos, el diámetro o la longitud de la compuerta no es el mismo que la profundidad a la que se encuentra cada punto. Entonces tengo que hacer un cambio de variable, ¿sí? Si yo pongo mi eje Z en el plano de la compuerta, puedo calcular el H correspondiente a cada Z con este cambio de variable Z por el seno de alfa, ¿sí? Alfa, este ángulo de inclinación. Y para resolver directamente por integrales, lo que hago es calcular, integro la resultante entre el Z1 y el Z2, ¿sí? Que son estos dos valores de Z, ¿sí? El eje. El gamma por el Z por seno de A, que viene a ser la profundidad, por el ancho en función de Z, que es lo mismo que hicimos recién. Y acá lo mismo para calcular el punto de aplicación. Y acá esto es con las características geométricas, ¿sí? Si yo encuentro el baricentro de la compuerta y la altura de ese baricentro, la profundidad a la que se encuentra ese baricentro, voy a poder calcular la resultante. Muchas veces usamos, en vez de este método por integrales, resolvemos descomponiendo el empuje, ¿sí? Que es perpendicular a la compuerta, en un empuje horizontal y un empuje vertical. Este empuje horizontal es, si yo tengo acá la profundidad del punto este superior de la compuerta y la profundidad del punto inferior, es la proyección directamente del diagrama de presiones como está, ¿sí? Si yo tengo el diagrama de presiones, nomás corto acá como teníamos para la compuerta sin inclinación, o sea, una inclinación a 90 grados, y a ese empuje horizontal, al que le encuentro el punto de aplicación, todo como hicimos hasta recién, le tengo que sumar un empuje vertical, que es el peso, ¿sí? Ay, perdón, no se entiende nada. Del agua que está sobre, o el fluido que se encuentra sobre la compuerta, ¿sí? Que le hace un empuje para abajo, es el peso del agua. Y eso integramos este área por el ancho de la compuerta. Y si tuviera un ángulo, digamos, con la otra inclinación, el área que hay que integrar, como que sigue siendo la misma. Esto es el principio de Arquímedes, si no me confundo. El empuje horizontal sigue siendo el mismo y el empuje vertical, si ustedes ven acá en este punto, ¿no? Tengo un empuje, digamos, la presión en este punto es más cortita que la presión en el punto este, ¿sí? Que está relacionada con esta profundidad, ¿no? Entonces, eso si se hacen las cuentas, qué sé yo, termina siendo este volumen, ¿no? De agua que estaría sobre la compuerta si hubiera agua del otro lado. Con la diferencia de que este empuje vertical va para arriba y este empuje vertical va para abajo.
era eso, me parece. Si hay alguna pregunta. Quiero agregar algo a esta, Filmina, déjamela ahí. Genial. Lo que dijo, bueno, José, lo del cambio de variable. Esto lo que está acá es aplicar propiedades de geometría de las masas aplicadas a la hidrostática. Esto nosotros lo vamos a ver en el último TP, pero bueno, es bueno saberlo que hay una relación que es que el empuje total es la profundidad, de, como dijo José, del baricentro de la compuerta. Tendríamos que saber cuál es el baricentro de la compuerta, para eso la profundidad del baricentro de la compuerta por el área, obviamente, ¿no? Entonces, si uno conoce con precisión el baricentro de la compuerta, lo multiplica por el área y por la profundidad del baricentro, es muy sencillo sacar el empuje. Y esto es el momento de inercia respecto al eje X, que es el saliente, ¿no? A este eje que pasa por acá, saliente al plano, del momento de inercia de la compuerta respecto a ese eje, dividido el momento estático de la compuerta respecto a ese eje. Esto tómenlo con pinza porque todavía no saben, pero si hay alguien que ya tiene en claro geometría de las masas porque lo vio en otra materia o en el secundario, esto lo podría intentar resolver. Y después esto es algo muy parecido a lo que vimos antes. Es como después lo van a ver en hidráulica con más detalle, pero es como que si usted tiene una compuerta inclinada, lo que hacen es trabajar con las proyecciones. Ponerle una proyección vertical y una proyección horizontal. Entonces, lo que calculás es el empuje sobre una proyección vertical. Obviamente te va a un diagrama trapezoidal de carga superficial. Entonces calculan el empuje de este diagrama trapezoidal y le va a dar el empuje horizontal. ¿Ok? Ahora, después, si lo que va a ser el empuje vertical va a ser el peso de toda el agua que tenga encima. Como decía José. El empuje vertical es el peso del agua que tiene encima. Bien. Obviamente la composición de estos dos, del empuje vertical y el empuje horizontal, le va a dar el empuje que es total y que va a ser perpendicular a la superficie. Y cuando, que este caso es muy raro, que es un caso cuando la compuerta va para el otro lado, es lo mismo, lo que pasa es que hay que considerar que este empuje del vertical es hacia arriba, digamos, es hacia arriba. No hay que hacer otra cosa que es eso. Entonces, el empuje, ¿para qué? Para que te dé siempre el empuje total vertical, ¿no? Perpendicular a la compuerta. Pero bueno, esto se lo dejamos más para un planteo y tengan en cuenta que termina siendo un cambio de variables esto. Es un cambio de variables que va a depender del ángulo. Nada más. Yo ya estoy, así que Nico. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Oh, excelente. Al principio el micrófono siempre tarda un poquito, pero después mejora. Bueno, creo que terminaste, José. No estoy seguro. Creo que sí. Vamos a hacer un ejercicio más. Les voy a compartir pantalla. Ahí va. Por favor, avísenme cuando vean la pantalla. Se ve bien. Ah, excelente. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy lindo para lo que son los ingenieros civiles.
No es un ejercicio típico o hermoso para los ingenieros mecánicos, simplemente porque no es su campo. Prometo en las futuras clases traer ejercicios para los ingenieros mecánicos. Pero vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué es? Bueno, ¿qué nos piden en sí? Bueno, nos piden hallar un ancho B, tal que una presa no vuelque, ¿no? ¿Cuál es la presa? Y la presa acá es este triángulo de acá. Obviamente lo simplificamos en una figura sencilla. Y lo que nos piden es, bueno, determinar este ancho tal que esto no vuelque, ¿no? ¿Y qué cargas tenemos actuando sobre esta presa? Bueno, además del peso propio de la presa, tenemos todo el empuje del agua, así, que está a la izquierda de esta presa, y además una carga superior, acá, que está actuando en la cúspide de la presa y que se suele llamar carga de coronamiento, porque está en el coronamiento de la presa, simplemente. Así que bueno, primero vamos a analizar las cargas que están actuando, vamos a analizar esto por metro lineal, porque en realidad esta presa es así, ¿no? Ahí va. Y acá tenemos el nivel del agua. Esto en realidad es una superficie, la presa en sí es un volumen, pero para simplificar todo vamos a analizarlo en el plano. Y para ello vamos a analizar un metro de longitud de la presa. Pero bueno, como queremos determinar un ancho B tal que esto no vuelque, vamos a plantear una hipótesis. Si esta presa de acá va a volcar, vamos a suponer que va a volcar alrededor del punto A. O sea, va a volcar una cosa así, ¿no? Ahí va. Okay. Esto es dentro de todo realista, ¿no? No es algo irreal, por así decirlo. Si una presa tiende a volcar, va a tender a volcar a un punto alrededor de esta zona. No justamente el punto A, que es el extremo, pero un punto dentro de ese círculo rojo me atrevería a decir que volcaría alrededor de eso. Así que bueno, vamos a plantear esa hipótesis. Vamos a indicar un sistema de coordenadas para poder trabajar. Por ejemplo, este sistema de coordenadas compuesto por X e Y, que los puse en el punto A porque ya que estamos lo definimos, ¿no? Se podría haber puesto en cualquier otro lugar. Y vamos a empezar a analizar las cargas y vamos a transformarlas o pasarlas, por así decirlo, al plano. Recuerden que acá, voy a una filmina atrás, tenemos una carga del coronamiento que es 0,5 toneladas por metro. O sea, si la dibujo en 3D, sería una cosa así, ¿no? Ahí va. Y ahora dibujo la presa. Ahí va. Nosotros vamos a analizar un metro. Y consecuentemente vamos a tener una fuerza, en este caso, concentrada. ¿Cómo lo obtenemos? Y simplemente el valor de la carga por metro lineal por el ancho que estamos analizando, un metro. Este es bastante sencillo. Y tenemos media tonelada actuando en el coronamiento de la presa. Bien. Y ahora vamos por una carga que es, por así decirlo, el tema de esta clase, y que es el empuje del agua o una carga distribuida, ¿no? Nosotros vimos que la carga distribuida que puede ejercer el agua sobre una determinada estructura tiene una relación lineal, ¿no? Esta relación que ven acá, esa de ahí, no puedo dibujar mucho en esta zona porque tengo la barra del zoom. Vengo para acá. Esa relación es simplemente la presión, ¿no? La presión es función de la profundidad, el eje Z, este eje de acá.
¿Y cómo se define esa presión? Bueno, es una proporción entre el peso específico del fluido, en este caso agua, por la profundidad. Esto, los que están cursando hidráulica general o ya cursaron, lo suelen llamar ecuación fundamental de la hidrostática. Si no mal recuerdo, y si no le cambiaron el nombre en estos años desde que la cursé. Así que listo, podemos obtener los valores extremos de este diagrama de cargas que representa el empuje del agua sobre la estructura. En la superficie, la presión es cero simplemente, ¿no? La presión en Z igual 0 es 0, sencillo. Acá abajo, la presión es P igual, P evaluado en Z igual 6 metros, que va a ser el peso específico del agua por 6 metros. O sea, 1 tonelada metro cúbico por 6 metros, voy a obtener 6 toneladas por metro cuadrado, que es la presión que está actuando ahí abajo. Nuevamente, y haciendo lo mismo que hicimos con la carga de coronamiento, el diagrama real que está actuando por superficie es este de acá. Una cosa así. Nosotros, como estamos analizando por ancho, por metro lineal, 1 metro, deberíamos multiplicar la presión que está actuando acá por 1 metro, ¿no? Y así, borro un poquito acá, obtendríamos una carga de 6 toneladas por metro acá abajo, por metro lineal. Borro todos los comentarios. Bueno, todos los comentarios no, todos los mamarrachos. A ver. Perfecto. Tenemos entonces la carga del coronamiento, el empuje del agua, todo por metro lineal, y tenemos además una carga más que está actuando en sí, que es el peso propio de toda la presa, ¿no? Y que nos va a ayudar bastante a evitar que esto vuelque alrededor del punto A. ¿Y cómo calculamos esa fuerza? Bueno, esa fuerza la calculamos simplemente como el peso específico del material de la presa, en este caso hormigón, por el volumen de la presa. El volumen es el ancho B por 6 metros por 1 metro, ¿no? Porque estamos analizando 1 metro, ahí va, 1 metro, dividido 2, porque es un triángulo en una de las dimensiones. Ahí va. Por el peso específico del hormigón, y ahí obtendríamos un peso que obviamente va a depender de B, del valor que queremos obtener. Bien, corro las cosas. ¿Hasta ahora me siguen bastante bien? Sí, sí. Excelente. Bueno, esta va a ser la última vez seguramente que vean integrales en esta materia. Esta clase fue una clase de integrales, vimos bastantes integrales. No lo vamos a usar nunca más, al menos en esta materia, y como dijo Fernando, más o menos el 95% de todas las cargas distribuidas las podemos simplificar a formas sencillas para evitar hacer la integral, ¿no? Que a veces es un problema, ¿no? Así que bueno, vamos a plantearlo acá de dos maneras, usando la integral, de camino lento, y la forma sencilla que es simplemente conocer el área del diagrama de cargas. En el caso de la integral, bueno, ¿cómo definimos el empuje E? Bueno, el empuje E va a ser simplemente la integral en la profundidad, o sea, de 0, de acá, a 6 metros,
acá abajo de la presión, ¿no? Que depende de Z por un metro, porque estamos analizando por metro lineal, y esto obviamente lo integramos en el eje Z. Si reemplazamos P de Z con la ecuación fundamental de la hidrostática, que es gamma por Z, tendríamos esto de acá, ¿no? La integral de 0 a 6 de el peso específico del agua por Z diferencia de Z. El peso específico sale afuera de la integral, y lo que tenemos que integrar es ese Z, ¿no? Bueno, Z cuadrado sobre 2, valuado en 0 y en 6. El valor de 0, bueno, si evaluamos ese término, el 0 nos da 0, así que nos queda solamente evaluarlo en 6, 6 por 6, 36, dividido 2, 18. Por una tonelada, metro cúbico, tendríamos 18 toneladas metro cuadrado. Por un metro, acá debería ir un metro, tendríamos 18 toneladas por metro, que es el empuje, ¿no? Tú quede acá. Ya sé por qué dejé este metro afuera. Porque me faltó en esa integral multiplicarlo por el ancho de análisis, un metro. Perfecto. La otra forma, que es la forma más sencilla y la que les recomiendo de ahora en adelante hacerlo, es simplemente calcular el área de este triángulo. Este lado de acá vale 6 toneladas por metro, y esta altura vale 6 metros. 6 por 6, 36, dividido 2, 18. 18 toneladas. Mucho más sencillo sin meterse en integrales. Excelente. Tenemos la resultante de ese diagrama de cargas, o una fuerza que es equivalente a ese diagrama de cargas, ¿no? Pero ¿dónde está ubicada esa fuerza E? ¿No? ¿A qué profundidad está aplicada? Bueno, acá podemos plantear nuevamente una integral más, creo que es la última. Podemos decir, bueno, si planteamos momento respecto de B, de el diagrama de cargas triangular, en realidad de todas las fuerzas que componen ese diagrama, debería ser igual al momento generado por la resultante, que es lo que estoy expresando acá. La suma de todos los momentos generados por las infinitas fuerzas que componen ese diagrama tiene que ser igual al momento de la resultante. ¿Por qué? Porque son dos sistemas equivalentes y quiero que genere el mismo efecto sobre la estructura. A partir de esa expresión, esto... Uy, mira, acá. Esto lo podemos calcular, pensando un poquito. Esto lo tenemos, es 18 toneladas, y el ZG podríamos despejarlo de ahí. Y acá podemos definir ese diferencial de momento, ¿no? Vamos a considerar un diferencial de fuerza, este de acá, por ejemplo, DF, que está ubicado a una profundidad Z. El diferencial de momento generado por ese diferencial de fuerza es simplemente ese diferencial por la profundidad. Esto de acá. Y si reemplazamos ese diferencial de fuerza por la ecuación fundamental de la hidrostática, que es este valor de Z, nos da gamma del agua por Z, por un metro, que es el ancho de análisis, por Z, que es el brazo de palanca de este diferencial de fuerza. Y todo eso lo podemos integrar entre 0 y 6 metros. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? El peso específico del agua es constante en esta integral, sale afuera, el 1 metro también sale afuera, y tenemos que integrar Z cuadrado. Bueno, Z al cubo sobre 3, este de acá,
y lo tenemos que evaluar entre 0 y 6 metros. El valor de 0 no me importa, pues queda todo 0. Y el de 6 metros, bueno, si hacemos las cuentas, deberíamos obtener 72 toneladas por metro, ¿no? Unidades de momento, excelente. Voy borrando los mamarrachos. Ahí va. Entonces, calculamos esta parte de la igualdad, ¿no? Esto es 18 toneladas, así que si lo mando para acá abajo, puedo despejar ZG, que es este valor de acá. 72 dividido 18 me da 4 metros, o sea que esto está acá, a 4 metros de profundidad. Ahora vamos por el camino más fácil, el más sencillo, el que deberíamos hacer de ahora en adelante en esta materia, y en todos los diagramas de cargas sencillos que puedan encontrar, porque es mucho más rápido, simplemente, esta es una figura conocida, es un triángulo rectángulo, y nosotros sabemos que la resultante de este diagrama de cargas actúa en el baricentro de este diagrama. Y el baricentro, este de acá, de un triángulo está tabulado, que es lo de acá. Justo acá, no sé si lo ven ustedes, pero acá tengo la barra del zoom que me está molestando un poco. Así que voy a tratar de dibujar alrededor, justo donde está el grafiquito. Ah, mira, la puedo mover. Ja. Me parezco un viejo. Ahí está. Y me apareció el chat de paso. Una belleza. Ahí va. Esta distancia que estoy marcando ahí, desde la base del triángulo hasta el baricentro, es IG y es H sobre 3. O sea, 6 metros dividido 3. 2 metros. Esto de acá. Consecuentemente, la parte superior tiene que ser 4 metros, ¿no? Para que 4 más 2 de 6. O sea, sin meternos en la integral, obtuvimos a partir de una tablita el punto de aplicación de la resultante. Una belleza. Entonces, sigamos adelante. Ya tenemos la resultante del diagrama de cargas, que representa el empuje del agua sobre la presa, y su punto de aplicación, a 4 metros de profundidad. Vamos entonces a obtener el punto de aplicación del peso, ¿no? El peso propio de la presa. Ese peso propio de la presa lo habíamos obtenido como 6.9 toneladas por metro por el ancho B, ¿no? Está en función de este ancho. Y el punto de aplicación lo podemos obtener a partir de integrales nuevamente, que ya no lo vamos a hacer. Vamos a ir directamente por el camino más sencillo, que es a partir de la tablita, por así decirlo, es decir, la ubicación tabulada del baricentro. Como la presa es triangular, entonces vamos a analizar la figura triangular que está tabulada, y vamos a obtener el punto de aplicación, o mejor dicho, la distancia horizontal respecto del ángulo rectángulo, que es ese valor de ahí. Este valor de acá, es este de acá, es XG, y es B sobre 3. Es 1/3 del ancho. Borro todos los mamarrachos. Suelo garabatear mucho mientras hago estos ejercicios. Espero que se entienda. Bueno, la resultante, ¿no?, del peso propio está actuando a 1/3 del ángulo rectángulo o a 2/3 respecto del punto A. Excelente. Y acá les voy a definir una cosita nueva que se llama seguridad del volcamiento y que es simplemente una definición para este tipo de ejercicios. La seguridad del volcamiento es un cociente de momentos respecto al punto A, que es esto de acá. En el numerador vamos a poner los momentos
que estabilicen, o sea, aquellos que eviten que la presa vuelque. Por ejemplo, el momento generado por la carga de coronamiento, que nos va a ayudar a evitar que vuelque, y el momento generado por el peso propio, que también nos va a ayudar a evitar que vuelque. Y en el denominador vamos a poner todos los momentos desestabilizantes. En este caso tenemos uno que es el empuje del agua, en realidad la resultante del empuje del agua, que nos va a generar un momento desestabilizante, o sea, va a tender a volcar la presa. ¿Y por qué está bueno definir esto así? Sí, porque si esta seguridad al volcamiento, este cociente, es menor a 1, significa que los momentos estabilizantes son más chiquitos que los momentos desestabilizantes. ¿Lo dije bien? Los momentos estabilizantes son más chiquitos que los desestabilizantes. Ahí va. Como los momentos estabilizantes son más chiquititos, la presa va a volcar. Si esta seguridad de volcamiento es menor a 1, vuelca. Y si es mayor a 1, significa que los estabilizantes son más grandes, o sea, no va a volcar. En el caso extremo, bueno, esta seguridad va a ser igual. El momento estabilizante va a ser igual al momento desestabilizante. Por los mamarrachos. Ahí va. Tengan presente que esta definición, que es en sí una definición, seguridad del volcamiento, no es equilibrio. Acá no estoy planteando sumatoria de momentos respecto a, y la estoy separando en dos. ¿Por qué no es equilibrio? Y porque me estoy olvidando de una fuerza adicional que es la reacción del suelo, ¿no? Que obviamente va a ser una carga, un diagrama de carga, que no sé muy bien cómo es, y que va a estar actuando de forma tal de que equilibre todo, ¿no? O sea, de forma tal de que esta presa no se mueva. Pero esta fuerza, esta reacción, no la estoy analizando en la definición de seguridad del volcamiento. Entonces, simplemente, como queremos obtener el ancho B, y tenemos las fuerzas, en este caso una única fuerza, el peso propio, en función de B, tenemos que analizar el caso extremo, ¿no? Podemos determinar un ancho mínimo de B, y después, bueno, asegurarnos de que ese ancho sea por lo menos, que el ancho de la presa sea por lo menos mayor a ese que especificamos. Y entonces calculamos los momentos estabilizantes, que va a ser el momento respecto a de la carga de coronamiento, o sea, 0,5 toneladas por este brazo, que es B, este término de acá. Y después vamos a tener otro momento estabilizante, que es el peso propio, y que es el valor del peso propio, es G, que es, bueno, acá, pucha, lo junté todo, ese G es 6,9 por B, por su brazo de palanca, que es 2/3 de B, ¿no? Respecto de A. El momento desestabilizante es uno simplemente, que es el empuje del agua, y va a ser 18 toneladas por su brazo de palanca, que es este de acá, que son 2 metros. Bien, borro todos los mamarrachos. Ahí va. Bueno, acá obtenemos una ecuación cuadrática, ¿no? Así que tenemos que igualarla a 0, o sea, tenemos que pasar esto al otro bando, al otro lado, igualarlo a 0, obviamente, y despejar el valor de B. Y vamos a obtener como cuadrática dos valores. Un ancho B, que es en este caso totalmente irreal, un valor negativo, este no nos sirve, y un valor positivo que, bueno, va a ser 2,74 metros. La presa que tenga un valor de ancho, un ancho mayor a ese, por ejemplo 3 metros, no va a volcar. Así que bueno, ahí termina este ejercicio.
¿Tienen alguna consulta, alguna duda de este ejercicio? Para la presa de hormigón de la figura, ya el valor de H máximo para que la presa no vuelque. Considerar por metro lineal, sí. Justamente es hacer la misma parte, o sea, lo mismo que el mismo ejercicio de ahora, lo único que nos cambian acá la variable. En vez de hallar el ancho B de la presa, nos piden hallar la altura de agua. En este caso, el empuje del agua va a depender de esta variable. El peso propio de la presa en sí no. Claro, sí, sí, yo recién lo resolví así, llegó un número que me parecía bastante razonable, pero bueno, quería saber si estaban hablando de lo que sería la altura, o sea, en el agua y no la partecita de arriba, porque Es no sé. justamente eso, la altura del agua. Perfecto. Y en la parte B, ¿a qué se refiere aplicado en la base de la presa? A ver, si H igual a 12 metros, equilibrar todas las fuerzas que se transmiten al suelo con una fuerza horizontal pasante por A. Bien. Y un diagrama de cargas trapezoidal aplicado en toda la base de la presa. Ok. A ver, acá tengo esto. Bien. Esta presa es una presa media extraña, creo que era una cosa así. A ver, excelente. Bueno, tenemos 12 metros de agua acá. Excelente. Y tenemos que equilibrar todas las fuerzas, o sea, la carga de coronamiento de acá, que la llaman P, el empuje del agua que está acá, E, y el peso propio de la presa, G, con una fuerza horizontal pasante por A. Bueno, vamos a tener acá una fuerza así, una fuerza horizontal, y además un diagrama de cargas trapezoidal aplicado en toda la base de la presa. Acá vamos a tener esto. Un diagrama trapezoidal aplicado en toda la base de la presa, en donde nuestras variables van a ser Q1 y Q2. Ahí va. Lo que nos piden hallar en sí es la reacción del suelo que equilibra todo este sistema. Así que lo que vamos a plantear son ecuaciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas en un eje horizontal igual 0, sumatoria de fuerzas en un eje vertical igual 0, y podemos tomar una ecuación de momento, por ejemplo, respecto al punto A, ya que nos lo dan, igual 0. ¿Más o menos se entendió? Perfecto, quedó muy claro, gracias. O sea, vos acá lo que tenés es obviamente el agua de un lado y la compuerta esta que es triangular, ¿no? Bien. Diagrama de presiones es el diagrama de presión del agua que depende del gamma y de la profundidad H, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué sabemos? ¿Qué información nos da el gamma de presiones? Y que los puntos que están acá abajo tienen esta presión. Y el punto que está acá arriba, la A, tiene esta presión, ¿no? O sea, podemos decir que es como que el diagrama de presiones es muy parecido a lo que es el diagrama de superficie, el QS. Pero el diagrama de presiones no depende de la compuerta, está siempre el diagrama de presiones. El QS depende de la compuerta, o sea, depende numéricamente lo mismo, pero el QS está aplicado sobre la compuerta. Entonces, tu QS, tu carga superficial, lo que tenés de dato es cómo es la carga esta superficial. Si yo la hago en 3D, fíjate, yo veo el triángulo así en 3D, la QS es, mi carga superficial es con un cierto valor acá de 2 toneladas por metro y en el final de 5 toneladas, o sea, mucho más. En todos los puntos de la base es de 5. Entonces, si yo lo hago en 3D, me quedaría algo así.
¿Se ve? El triángulo este es como una porción de torta, de un cheesecake, pero que lo de arriba está inclinado. ¿Se entiende el QS, el diagrama de presiones de carga superficial? ¿Cómo es? Sí, claro, y depende de la altura. En cuanto esté más cerca de la superficie va a Claro, ser menor. claro. Si está acá, va a tener una cierta altura, a medida que voy bajando, va a ir subiendo la altura. Bien. ¿Qué tenemos de acá de simetría? El eje de simetría es este, ¿no? Sí, Bien. ¿Te acordás que vimos nosotros que le enseñé? Era, ¿qué teníamos que hacer cuando teníamos una simetría? Multiplicabas por el ancho y la convertías ¿en qué? En una carga sobre línea. Entonces lo que terminás haciendo es multiplicándola por este ancho, que va a depender de la profundidad, o sea que va a ser una función de la profundidad. Si multiplica cada valor, por ejemplo, multiplicás 5 por el ancho que tengo en la base, que es 3, te va a dar 15 de QL. Entonces, lo que vas haciendo es multiplicando punto a punto lo que es por el ancho, a la QS la multiplicas por el ancho, y lo que vas a obtener va a ser tu QL, tu distribución en la línea, que te va a dar una curva, algo así. Esta va a ser tu QL. Para pasar de QS a QL, vos lo tuviste que multiplicar por el ancho. Pero resulta que en este problema el ancho depende de quién, de la profundidad Z. Y QS también depende de la profundidad Z. Por ende, esto va a depender de la profundidad Z. Y como este QS es una relación lineal y BZ va a ser una relación lineal, si multiplicas esta por esta, te va a dar esta una relación cuadrática. Es un caso particular este. Entonces, viendo esto, lo que hacemos es, ya tengo mi QS, tengo mis valores extremos. Por lo tanto, yo si dibujo, hago la ecuación de esta función, QS, fíjate que depende de la profundidad nomás. Es como, es gamma por Z. Si yo tengo acá fíjate mi terna de referencia. Entonces yo tengo Z, ¿cuál es mi profundidad? Acá, 5 metros. Entonces, si pongo 5 por 1, me da, acá hay algo raro. Perdón. Lo que pasa es que la profundidad está medida desde el fondo. Acá yo tengo 2 metros. Esto es una cuestión de anotación. Estos son 5 metros, 3 metros, perdón, porque 5, diferencia de 5 y 2. Y acá arriba, como yo tengo 7 metros, menos 5, me queda 2 metros. O sea, de acuerdo a mi referencia, la profundidad del punto A es 2 metros. Entonces, QZ, si yo pongo acá 2, para Z igual a 2, esto me da 2. Y si yo pongo Z igual a la profundidad del punto más profundo, es 5. 2 más 3. Entonces, si yo pongo 5 acá, me da 5 por 1, 5 toneladas por metro. O sea, yo ya tengo acá mi función eh, QS. ¿Se entiende esto? ¿Cómo saqué QS en matemática, digamos? sí, perfecto. Bien, ahora, vamos a la función ancho. A la función ancho, voy a ir acá. Oh, perdón, la función ancho está acá. ¿Qué sé yo? Yo sé que en Z igual a 2, el ancho vale 0. Y en Z igual a 5, el ancho vale 3. Como sé que esto es una relación lineal, yo puedo plantear, eh, mm, imagínate que tengas una función que acá pongas en un lado Z y acá pongas el ancho, ¿no? Entonces, en Z igual a 0 es 0, y en Z igual a 5, el ancho vale 3. Esta es la función lineal del ancho.
que no es otra cosa, esto igual a 5. ¿Por qué acá aparece esta función? Fíjate. ¿Qué pasa? Esto porque está referido a un punto. Ah, perdón, no. Hice caga. Perdón. Hice cagaditas. Acá este es el 5. Y acá vamos a tener el 2. La función ancho es 2D. Y acá tengo el 3, ¿no? ¿Se entiende ahí? Yo tengo que hacer la ecuación de B en función de Z. Entonces lo que terminas haciendo es la ecuación de esta recta. Esta recta, si vos la continuás, va a cortar en el -2, va a ser la ordenada al origen. Y Z, fíjate que la relación es, en horizontal se mueve 3 y eleva 3. O sea, la pendiente es 1. O sea, te dejo para vos las cuentas, pero ¿entendés cómo sacar esta función ancho? Sí, sí, ahí entendí. Gracias. ¿Se entendió? ¿Y ahora qué nos queda? Encontrar la QL. Acordate de lo que vimos acá arriba. Para encontrar la QL, lo que tengo que hacer es multiplicar mi QS por mi ancho. Por el ancho, ajá. Entonces acá mi QL de Z va a quedar esto es mi QS y esta es mi función de ancho. Todo en función de Z, ¿no? Entonces yo multiplico estas dos funciones, lo que obtengo es una cuadrática, que si yo la dibujo, me queda algo así la cuadrática. Esta es la QL, esta es esta, la que encontramos acá. Sería la que reemplaza toda esta carga superficial sobre una línea en el eje de simetría de la compuerta. Ahora, si vos querés sacar el empuje, lo que tendrías que encontrar es el área debajo de toda esta curva. Y eso lo haces con integrales. ¿A quién integrás? A esta. Integrás a QL de Z, diferencial de Z, entre Z igual a 2 y 5, y eso va a ser igual al empuje. ¿Se entiende? Sí, perfecto, sí. Muchas gracias. Ahora me quedó claro.